En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar de explotaciones en realidad que no son convencionales del todo. Vamos a conversar con el médico veterinario Juan Alier de la Estación Experimental INTA Balcarce, quien está trabajando conjuntamente con profesionales de INTA de Abrapampa, allí en Jujuy, sobre reproducción de llamas. Usted me dirá, bueno, ¿llamas aquí en Balcarce? No, allí en Jujuy. Pero esta economía tiene mucho que ver con las producciones regionales, con la subsistencia y la economía también de las poblaciones indígenas o también de las poblaciones que subsisten y están allí en estas zonas del altiplano, bueno, un poco quizá olvidadas de aquí de la Pampa Húmeda. Los saludamos, Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Juan, unas economías o unas investigaciones y experiencias realmente muy novedosas para todos nosotros, y me gustaría que en principio nos pongas un poco en foco a ver qué es la llama, para qué sirve, cuál es el impacto que tiene en esas comunidades de allí de Jujuy y seguramente de otras partes de la Argentina. Bueno, como bien vos lo dijiste, la llama, especialmente la llama como especie doméstica, en esa zona es importante para los pobladores regionales, para utilización de su fibra, para hacer fibras textiles, ropa y para producción de carne. Cuando tú vas a unos mercados de esa zona vas a ver las carcasas de las llamas colgadas y se vende mucha carne de llama. Los camélidos sudamericanos son 4, 2 son domésticos, la llama y la alpaca, y 2 especies son silvestres, la vicuña y el guanaco. En nuestro país hay una gran población de guanacos, los que han visitado la Patagonia lo saben muy bien porque se cruzan por la ruta. Hay aproximadamente, se estima que hay unos 600.000 guanacos. Y llamas siempre son poblaciones estimadas, se estiman que hay aproximadamente unas 150.000 llamas, principalmente en las zonas de la Puna de Catamarca y en la Puna jujeña, en el altiplano jujeño. En esa zona de Abrapampa, La Quiaca, ahí hay pobladores que tienen llamas y subsisten con la llama y con la oveja. En el año 1994 nosotros comenzamos con un proyecto de la FAO, con un subsidio muy interesante de la FAO, donde pudimos traer especialistas de Canadá, de Perú y de Chile. Comenzamos a trabajar en conjunto con la Estación Experimental de Abrapampa, en Jujuy, que es del INTA, en temas de reproducción de la llama. También hicimos algunos trabajos en vicuñas, porque allá tienen un criadero de vicuñas. En semicautiverio aproximadamente tienen unas 1.500 vicuñas. Y empezamos a trabajar en esa época en temas de reproducción, principalmente en inseminación artificial y en transferencias de embriones. Hicimos algunos trabajos, logramos algunos éxitos interesantes para la zona, especialmente en obtención de preñeces por inseminación artificial, con semen fresco, o sea, recién obtenido, con semen refrigerado y con semen congelado. También hicimos trabajos de transferencia de embriones con semen fresco y con embriones congelados, o sea, con una técnica que no es la congelación tradicional, sino una técnica que se llama vitrificación. Tuvimos algunos éxitos, hemos tenido algunas publicaciones, pero esos trabajos se han dejado por razones institucionales y de falta de subsidios desde el 2004 hasta hace poquitos años, o sea, hasta el 2011-2012. El INTA en Abrapampa, en la estación experimental, hizo en el año 2011-2012, construyó nuevas instalaciones, laboratorios de pasturas, laboratorio de nutrición, una sala de necropsia y un laboratorio de reproducción. Por lo tanto, con el director nuevo, que ya no era el que estaba anteriormente, comenzamos los trabajos nuevamente de reproducción, con el objetivo que la estación experimental de INTA Abrapampa se transforme en un núcleo de mejoramiento genético de llamas para poder entregar esos reproductores con buena producción de fibra y buena producción de carne a los productores o a las comunidades que tienen llamas, para mejorar
genéticamente la especie en la zona. Ese es el objetivo del trabajo actual. El médico veterinario Juan Alier, especialista de INTA Balcarce, y uno de los técnicos involucrados en el desarrollo, junto a Marcos Ábalos y Francisco Acuña, del INTA Abrapampa, en la provincia de Jujuy, destacó el logro por tratarse de la primera vez en que, mediante un ensayo que consistió en refrigerar los embriones durante 24 horas en heladera a una temperatura de 5 grados, se obtuvieron 3 crías de llama con éxito. Hasta el momento, señaló Alier, utilizando esta técnica solo se habían transferido embriones en fresco, es decir, que una vez obtenidos eran inmediatamente transferidos a las hembras receptoras y no congelados. Es que, a diferencia de otras especies, los embriones de llamas no resisten el proceso de criopreservación, un logro de gran importancia para mejorar la productividad de estos camélidos, que sin duda tendrá un efecto muy positivo en las comunidades del altiplano. Vamos a cambiar de tema y en este segmento de Panorama Agropecuario nos vamos a referir a la producción de soja. Se está cosechando por estos momentos esta oleaginosa aquí en la zona sudeste bonaerense, bueno, con resultados bastante dispares. Vamos a conversar con el doctor Ricardo Bartosic, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce, hablar un poco de la post-cosecha, es decir, el grano sale de la cosechadora, luego entra hacia el camión o a la bolsa y todos los procesos, digamos, para conservar la calidad de la mercadería. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Hernán, muy bien, y bueno, acá como siempre, gracias por estar participando con nosotros en lo que hacemos desde el INTA. Bueno, post cosecha de soja, sale el grano de la cosechadora y allí todo lo que se necesita para que ese grano no pierda calidad y que llegue al procesamiento en óptimas condiciones. Sí, siempre que hablamos de calidad de cualquier grano, tenemos que pensar cuál es el uso final de ese grano. Cuando hablamos de soja en Argentina, un gran porcentaje va al procesamiento en aceite y en harinas en estos grandes complejos industriales que normalmente están cercanos a los puertos, pero también hay, y cada vez más, pequeñas plantas extrusoras que producen aceite por un lado y expeller por otro, que tiene destino el expeller producción animal, ¿no? Suplemento en diferentes dietas. Entonces, creo que desde el punto de vista del productor, es un tipo de manejo respecto a optimizar el precio de venta y la calidad de producto desde el punto de vista comercial, y desde el punto de vista del procesador quizás hay otras implicancias en materia de calidad. Cuando hablamos de almacenamiento o manejo en la poscosecha para un productor, básicamente en la soja lo que nosotros tenemos que cuidar, como en cualquier otro grano, es la humedad, porque la humedad es lo que nos va a definir las posibilidades de almacenarlo con poco riesgo, riesgo mediano o mucho riesgo, ¿no? Recordemos que la soja se comercializa con una humedad base de 13,5, que es una humedad relativamente segura para el almacenamiento de soja. Un poquito más bajo no estaría mal, por ejemplo 12%, y si nos vamos al almacenamiento de soja más húmeda, 14,5, ya empezamos con mayores riesgos, y hay que tener en cuenta que esa soja puede tener problemas en la conservación, calentamiento, etcétera. Entonces ese es el primer punto a tener en cuenta. ¿A qué humedad estoy cosechando? Y eso me va a permitir decir, bueno, puedo poner este silo que tiene
no tiene aireación, o no puedo poner en este silo que tiene una aireación buena, entonces ese punto y medio por demás que tiene, no puedo manejar. O no almaceno en silo bolsa y tengo tal o cual recaudo, tanto tiempo de almacenamiento. Si está seco, no hay problema en el tiempo de almacenamiento. Si está húmedo, ya sabemos, el tiempo de almacenamiento es temporario. Eso por un lado. Ahora, además de la humedad, la limpieza, por un lado, y la sanidad de la soja también tiene que ver. Si la soja está limpia, es decir, se cosechó bien, no tenemos restos de materias extrañas en proporción abundante, etcétera, tenemos unas posibilidades de guarda. Ahora, si está muy sucia o viene revolcada o lo que sea, obviamente que ahí las condiciones de almacenamiento se complican.